Tenemos este tema para hoy, el cual llama Él nos hace victoriosos. Y es un tema que estamos respaldando con Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 57 y 58, el cual dice en el nombre de Jesús: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La palabra dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio del Señor. Pero no nos deja ahí, sino que nos dice: así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que el trabajo del Señor no es en vano. Incline su rostro y dígale: Señor, háblame en tu palabra. El Espíritu Santo trae tu palabra a mí. Espíritu Santo, ayúdame, enseñándome tu palabra y dándome la unción, la bendición para enseñarla, Señor amado. Te doy gracias porque tú eres bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos hablado que al cristiano, por lo general, lo espera o nos espera una doble vida, una doble tierra prometida. Y es de lo que el Señor nos está hablando acá. ¿Una qué? Una doble tierra prometida. Porque nosotros ahora vivimos por el poder y la vida de Cristo Jesús. Estamos llenos de la gracia del Señor, y aquí, a medida que estamos trabajando, estamos avanzando, nos vamos dando cuenta que el Señor nos va a ir dando todas aquellas promesas que nos ha hecho y todos aquellos antojos y peticiones que delante de Él hemos entregado, y en esto se va cumpliendo esa tierra prometida donde nosotros con el Señor estamos llenos, estamos plenos. De vez en cuando pues sale alguna pequeña peste por ahí, algún dolor de estómago, qué sé yo, hay una que otra deuda, hay una que otra necesidad, pero en un sentido general, con Dios estamos llenos, tenemos nuestro techo, tenemos nuestro vestido, tenemos nuestra familia, tenemos nuestro alimento, tenemos todo en el nombre de Jesús de Nazaret. Tenemos la tierra prometida que Él nos dijo, tenemos la paz, la gracia, la gloria de Él. Tenemos esa gran bendición.
Anoche nada menos, antes de dormirme, demorándome un poco para dormirme, me puse a pensar. Y me puse a pensar en dinero. Y yo decía, Señor, que ¿qué tal que tú me salieras con cosas tales como, por ejemplo, vas a seguir trabajando en mi obra y ya no vas a tener que esforzarte en fe, porque te voy a dar toda la plata que necesites para comprar, para hacer lo que quieras, para que compres a pasto, lo que tú quieras? Y estuve un rato comprando haciendas, fincas, construyendo templos y cuando digo comprando fincas es para hacer más centros de convenciones y todo esto y para hacer muchas cosas para Dios, porque tenlo por seguro, iglesia que esté viva y que se esté moviendo siempre y que administre bien sus finanzas, siempre va a requerir de recursos, porque en la obra del Señor se necesitan recursos para plantar obras, para construir, para enviar obreros, para muchas cosas. Entonces me puse a pensar en eso. ¿Y sabes a qué conclusión llegué? Por mucho dinero que me diera el Señor, ya las cosas están como están. No mejoraríamos en mucho. Porque por mucho dinero que tuviese, no me puedo poner más de un pantalón. Por mucho dinero que tuviese, la iglesia, las hermanas no pueden usar más de una blusa. No podemos manejar más de un solo carro, etcétera, etcétera. Me doy cuenta que en la tierra prometida que Dios nos da, estamos plenos con esto que Dios nos ha dado, con todo esto que Dios nos ha dado. Estamos plenos, con salud, como te comparto, con familia, con ese vestido, con ese tren que tienes, con esa moto o carro, con ese techo que tienes. En el nombre de Jesús de Nazaret, Dios nos ha levantado de tal manera que estamos en una completa bendición en el nombre de Jesús de Nazaret. Puede que haya alguna que otra deuda, y las deudas que se pueden pagar, pues no son carga. Una deuda es un problema muy serio cuando lo están ahogando con los cobros, pero gracias a Dios, Dios nos ha ido sacando de deudas y todo eso. Hemos ido pagando. Yo tengo una que otra deuda por ahí, la estoy pagando. Tenemos la paz, amén. Y si a alguien en la iglesia, alguna familia tiene un hijo perdido, que está vuelto nada, pues tienes la paz de Dios, porque escrito está, y Dios te dice que Él te lo va a salvar a las buenas o a las malas, pero que lo va a salvar. Tenemos las promesas de Dios. Entonces, esto es algo muy fuerte, muy grande, estar en este estado, sabiendo que el Señor nos va dando. Y bueno, aunque estamos bien, si el Señor nos sigue dando alguna bendición financiera, pues bienvenida es, amén. Amén, diga amén, claro. ¿Qué tal que para el año entrante usted tenga una cuenta de ahorro más fuerte que la que tiene ahora, en el nombre de Jesús? ¿Qué tal que para el año entrante usted ya tenga
pasó la moda de los pantalones rotos, entonces ahora ya, ¿qué tal otro pantalón? Pero bueno, en el nombre del Señor, donde ya está todo completo, en el nombre de Jesús, todo lo que viene es amén. ¿Qué tal que para el año entrante, ese carrito modelo 2005 que tienes, para el año entrante tengas un 2015? Amén. Y ahí se va yendo la victoria de bendición en bendición y amén. Y estamos plenos en Jesús. Él nos ha dado la victoria. Pero Él en esta palabra, así que hermanos míos amados, estén firmes y constantes, porque habrá una segunda tierra prometida por la que tenemos que trabajar y que no podemos descuidar. La segunda tierra prometida es la vida eterna con Jesús. Amén. La vida eterna con Jesús. Ahora estamos viviendo por ese poder y esa vida de Cristo Jesús. Pero nos espera la eternidad. Y tenemos que ser transformados para vivir siempre con Jesús. Y hay un paso que dar al que nosotros tenemos que prestarle mucha atención. Algo muy especial que de lo que nos habla la palabra es un asunto de transformación. Tenemos que ser transformados para poder ir al cielo. Pero para poder entender esto, déjenme, yo les leo una porción bíblica que nos va a explicar esto. Y esa porción bíblica está en el mismo libro, en la misma carta de Primera de Corintios, pero que me pareció bonita en la forma que lo dice la traducción del lenguaje actual. Y entonces usted me puede mirar y hacer de cuenta que yo le estoy leyendo una carta que el Señor nos envió. Amén. ¿La leemos? ¿Se las leo? Bueno, miren lo que dice la palabra del Señor para que miremos que ahora estamos, en este momento estamos disfrutando esa tierra prometida, ¿sí? Pero que tenemos que ir a la otra tierra prometida, a la que es victoriosa y que ya es por siempre. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Tal vez alguien me pregunte, ¿y cómo volverán los muertos a la vida? ¿Qué clase de cuerpo tendrán? ¿Qué preguntas más tontas? Para que una planta crezca, primero tiene que morir la semilla que fue sembrada. Lo que se siembra es una simple semilla de trigo o de alguna otra cosa muy distinta de la planta que va a nacer. A cada semilla Dios le da el cuerpo que Él quiere darle. No todos los cuerpos son iguales. Los seres humanos tenemos una clase de cuerpo y los animales tienen otra clase. Lo mismo pasa con los pájaros y los peces. Hay también cuerpos que viven en el cielo y cuerpos que viven en la tierra. La belleza de los cuerpos del cielo no es como la de los cuerpos de la tierra. El brillo del sol no es como el de la luna y las estrellas. Y cada una de ellas, aún cada una de las estrellas tiene un brillo distinto. Así pasará cuando los muertos vuelvan a la vida. Cuando alguien muere, se entierra su cuerpo y ese cuerpo se vuelve feo y débil. ¿Para qué estar diciendo por ahí tan lindo que quedó? No. Cuando alguien muere, se entierra su cuerpo y ese cuerpo se vuelve feo
y débil. Pero cuando esa persona vuelve a la vida, su cuerpo será hermoso y fuerte y no volverá a morir. Se entierra el cuerpo físico, pero resucita un cuerpo espiritual. Así como hay cuerpos físicos, hay también cuerpos espirituales. La Biblia dice que Dios hizo a Adán y que Adán fue el primer hombre con vida. Pero Cristo, a quien podemos llamar el último Adán, es un espíritu que da vida. Así que primero llegó a existir lo físico y luego lo espiritual. El primer hombre fue hecho de polvo de la tierra. El segundo hombre vino del cielo. Todos los que vivimos en la tierra tenemos un cuerpo como el de Adán, que fue hecho de tierra. Todos los que viven en el cielo tienen un cuerpo como el de Cristo. Y así como nos parecemos al primer hombre que fue sacado de la tierra, así también nos pareceremos a Cristo, que es el del cielo. Hermanos míos, lo que es de sangre y carne no tiene cabida en el reino de Dios, que es eterno. Les voy a contar algo que Dios tenía en secreto. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo vuelva, se oirá el último toque de la trompeta y los muertos volverán a vivir para no morir jamás. Y nosotros seremos transformados. Dios cambiará estos cuerpos nuestros que mueren y se destruyen por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. Cuando esto suceda, se cumplirá lo que dice la Biblia. La muerte ha sido destruida. ¿Dónde está su victoria? ¿Dónde está su poder para herirnos? El pecado produce muerte y existe porque hay una ley, pero gracias a Dios podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes y nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús, y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. Bueno, entonces hablamos de las dos tierras prometidas, la cual es la que estamos viviendo en el nombre del Señor. Y si alguien tiene alguna preocupación, problema, deuda o situación que ha traído hoy al culto, levante su mano. Vamos a entregársela a Dios porque estamos en la tierra prometida. Levante su manito. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor amado, porque contigo tengo una vida plena. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Dios Todopoderoso, porque contigo voy caminando de victoria en victoria. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, te suplico, Señor bueno, que recibas cada problema y cada situación, cada necesidad de todo tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesucristo, sana, provee, da lo que se necesita, Señor bueno. Porque en tu tierra prometida hay abundancia de todo bien. Jesús de Nazaret, te tenemos a ti, soberano Rey, glorioso Señor. Padre, si estamos enojados con alguien en casa, viene tu paz, tu armonía, tu gracia. Y este mismo día, Señor amado, vuelve la amistad entre la familia, vuelve la bendición en el trabajo, vuelve la bendición en los negocios, vuelve la bendición en el nombre de Jesús, por cuanto tú eres nuestro Dios grande y poderoso. Y toda enfermedad que
que haya en este templo, ahora, en este momento, en el nombre de Jesucristo, se anulan esas enfermedades, se echan fuera en el nombre de Jesucristo, y declaro a cada cuerpo, a cada persona sana en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder del Dios vivo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Y usted me podrá decir, sí, pastor, pero el problema que hay en la casa también, ese problema ya lo tomó el Señor. ¿Lo creen? Amén. Y vuelvo y le repito, si es un hijo perdido, déjelo que se dé contra el mundo, pero algún día Dios lo volverá a llevar a su casa y lo salva. Porque por difícil que sean las cosas, pues la fe se debilita, pero la esperanza se fortalece. De que Cristo lo prometió, de que el Rey lo dijo, en el nombre de Jesús. Ahora, entonces, lo que sería muy bueno es que nos concentremos un poquitico en la vida eterna. Y por eso hablamos, por eso miramos este texto bíblico de Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 35 al 58, donde nos habla de ese proceso que nosotros tendremos para la eternidad. Y el Señor nos habla y nos dice que nosotros tenemos el cuerpo como el que le dio a Adán. Y aún lo explica bien claro y dice que Adán fue el primer hombre con vida. Y de ahí en adelante arrancó para adelante y hemos venido nosotros. Porque Él colocó esa semilla y esa semilla se ha multiplicado sobre toda la tierra. Y en la bendición del Señor, nosotros entendemos que el Señor nos ha hecho y que Él nos dio este cuerpo, un cuerpo que será sembrado en corrupción, un cuerpo que será sembrado en la tierra y se pudrirá. Esa es una de las grandes diferencias de Jesús con nosotros, que Él no vio corrupción, por cuanto el Espíritu lo resucitó antes de irse a dañar su cuerpo. Pero nosotros, aunque nos dañemos, aunque nos consumamos, ¿cuántas personas han muerto desde antes? Lo que fue Abraham, lo que fue Noé, lo que fueron esas familias cristianos, muertos de diferentes maneras, comidos por leones. El león se lo comió y el león se lo comieron los gusanos, pero de ahí va a resucitar, de ahí va a salir. Y el cuerpo entonces volverá a la tierra, y por muy bonita que sea su novia, se va a convertir en un completo y mero esqueleto. Y tan creída que es. No. Maquillada por todas partes, vas a ver el reverendo esqueleto que va a ser. Y la situación que se presenta con esto es que el Señor dice: todos entonces tendremos ese proceso, a excepción de los cristianos que estemos o que estén vivos cuando venga Cristo por su iglesia. Entonces hagamos de cuenta que nosotros nos vamos a morir y que Cristo va a venir después por otros cristianos vivos. ¿Y cómo va a ser entonces ese proceso?
Ya te dije, aquí venimos disfrutando la tierra prometida del Señor, su paz, su seguridad, su bendición. Pero entonces, para poder tener la segunda vida, la segunda tierra prometida, o sea, la eternidad con Dios, tenemos que ser sembrados, y por lo general la mayoría sembrados en una pijama de madera. Y allí ya sembraditos, el cuerpo se corroe, se daña, se vuelve feo, débil y todo eso como dice la palabra del Señor. Pero entonces, cuando Cristo venga, volveremos a ser levantados. Pero hay un detalle, que aunque somos con el cuerpo como el de Adán, humanos, al ser sembrados, tenemos que ser sembrados en victoria. Tenemos que ser sembrados cuerpos victoriosos. Dígale que está a su lado, victoriosos y no basura. Porque el cuerpo que se siembra y que resucitará para condenación, dice el Señor que de nada le sirvió su vida, de nada le sirvió. Por eso estamos hablando de la iglesia cristiana, del pueblo de Dios, del reino de Dios. Entonces, aquí la palabra del Señor lo que nos está diciendo es algo demasiadamente claro. Pero gracias sean dadas a Dios que nos ha dado la victoria. En la tierra prometida somos personas victoriosas. Y para poder ser sembrados en esos cuerpos, habiendo sido victoriosos, tenemos que entender que es victoria. ¿Qué es una victoria? Déjame decirte, victoria es el hecho de vencer en una competición o en una lucha. ¿Qué es victoria? El hecho de vencer en una competencia o en una lucha. ¿Qué es victoria? Victoria es la ventaja o el resultado positivo que se obtiene en una lucha. Y con respecto a la vida cristiana, con respecto al cuerpo humano, con respecto a la humanidad, hemos estado en una completa lucha desde que tuvimos uso de razón. Yo recuerdo que desde que yo desde que yo me acuerdo que yo era pequeñito y jugaba y hacía carritos, y esos carritos que eran de madera, las rueditas las hacíamos de arepas y le poníamos un chofer de salchichón. Esos carritos con el que nosotros jugábamos, ¿verdad? Eran carritos de madera, las rueditas eran tapitas de gaseosa. Volqueticas y hacíamos carreteritas así en alguna barranca, y yo recuerdo eso. Desde ese tiempo nuestra bendición, nuestra integridad ha sido una lucha constante. Estaba yo muy pequeño
cuando recuerdo que una muchachita más grandecita, un poquito más grandecita que yo, me decía: Javier, limpiate los mocos para darte un pico. Yo pienso que yo era muy mocoso. Uno cuando estaba chiquito era mocoso y se orinaba en la cama, ya los niños de hoy en día no. Yo a veces iba a la escuela oliendo a berrinche. Usted no, no, claro. Entonces, yo ahí pequeñito, entonces ahí comenzaba la tentación. Ahí comenzaba la persecución de la carne. No, y yo mientras más era muchacha, más me decía, más mocos me dejaba afuera, porque qué fastidio una muchacha me picó en la boca, ¿al son de qué? Y ya cuando crecí ya no quería. Entonces, sí, así era. Desde que tenemos uso de razón, ha sido una lucha. Cuando yo estaba pequeñito, era una lucha ir a comprar alguna cosa y la maquinación. Me mandaban por 2 o 3 pesos de plátanos. Y yo decía: ¿cómo me compro únicamente 2 pesos con 50 centavos para que me queden 50 centavos para mis mecatos? O sea que, y de alguna manera me los inventaba, pero me quedaban mis 50 para la torta, para algo. Ahí era una lucha. Yo estaba muy pequeñito cuando veía a mi mamá fumar, y un día me compré 50 centavos de cigarrillos piel roja y fumé hasta que me emborraché. Y eso, ahí está la lucha desde pequeñitos. ¿Cuántos aquí eran ladrones cuando estaban chiquitos? Angelitos desde chiquitos ustedes, ¿no? Pero ahí estaba la lucha. Y nosotros hemos tenido esa lucha desde que tenemos uso de razón. Con la carne, influenciada por los malos deseos. Con el adversario, que va proporcionando todos los tropiezos a las personas. Y por eso es que algunas personitas así hayan traído a sus hijos aquí a los cultos desde pequeños. Tiene uno que atender a algunas personas que con dolor en su corazón vienen a decirle o pedirle oración a uno por esos hijos, porque llegó el momento en que no querían más. Ya están en el mundo y ya están en esa situación. Por eso, de parte del Señor, te estoy diciendo en el nombre de Jesús: entrégaselo a Dios, que contra el mundo, contra lo que sea, pero te lo va a salvar, así sea por pedazos, pero te lo salva en el nombre de Jesús. Y entonces, aquí en esa lucha tan tremenda, al tener a Jesús, es donde el Señor nos dice que gracias a Dios, porque eso es lo que nos está hablando. Mire la palabra del Señor que está diciendo en el versículo 50-55. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús.
O sea, ese pecado que trae muerte se derriba y se deshace por la unción, por la compañía, por la gracia, por el apoyo y por el respaldo de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias sean dadas a Dios que nos libra de cuanta cosa mala hay. Entonces, estamos hablando que para poder entrar a la segunda tierra prometida, yo te animo que en este momento te concentres. Ya entrégale tus problemas y tus hijos y tu familia a Dios. Y ahora en este momento concéntrate en que tenemos tú y yo a nivel personal con el Señor Dios Todopoderoso. Tenemos que alinearnos con Él para llegar a ser salvos por la eternidad. Para que se logre esto, hay que sembrar un cuerpo en victoria. Un cuerpo victorioso, aunque humano y se pudre, cuando se sembró fue un cuerpo victorioso, por cuanto el Señor nos ayudó, por cuanto el Señor nos levantó, por cuanto el Señor nos respaldó. Entonces, miramos nosotros aquí en que Dios nos manda a ser victoriosos. Y colocando estos pensamientos en esta hoja virtual, coloqué 3 cositas en lo que tenemos que ser victoriosos. ¿Están listos? En lo que tenemos que ser victoriosos. Primero, en lo personal. Y algo que en lo que nosotros tenemos que esforzarnos, y el esfuerzo es grande, porque ya te dije que nuestra lucha viene desde que teníamos uso de razón, con la carne, con el adversario. Porque, hermanos, los deseos de la carne. ¿Cuántos conocen aquí una grúa? ¿Cuántos conocen una grúa? ¿Qué hace una grúa para levantar otro carro? ¿Saca una qué? Saca una saca una ya sé, un cable de pulgada. Y los deseos de la carne alan más, tiemblan más que ese cable de pulgada. Y el que no está en Cristo Jesús y alguno de los deseos de la carne comienza a alar, es como decirle a ese automóvil que la grúa está bregando a levantar. Cuando comienza ese motor a enroscar ese cable que suena, o lo levanta o lo parte, por la fuerza que tiene ese cable. Los deseos de la carne que tiemblan como un cable de esos, si está sin Cristo, o se lo lleva o lo desbarata, pero no lo deja ahí. Por eso tiene que estar Cristo, para que si a mí me enganche ese cable, Cristo ahí mismo le mete su mano y le dice al motor: ale hasta que usted se estalle. Pero a mí me sostiene
en el punto en que a Él le agrada. Y cuando nosotros miramos la integridad espiritual de la que el Señor nos demanda, una de las cosas es que hoy tenemos que prestarle atención a esto. ¿Cómo voy a ser victorioso a nivel personal? ¿Cómo voy a ser victorioso en lo personal? En mi trabajo, en mis negocios, en medio de mis amistades, donde el uno aconseja una cosa y el otro aconseja otra. ¿Cómo se va a ser victorioso en medio de los negocios donde nos toca competir con un mundo tan corrupto como el de hoy? ¿Cómo vas a hacer para desempeñarte como abogado en medio de un mundo tan difícil como hoy? Pero hay un mandamiento del Dios vivo. Y ahí es donde Jehová dice: el que muere por mí, conmigo vivirá. Pero llegará la muerte en cualquier momento. Y cuando nos llegue la muerte, tenemos que estar victoriosos para poder asegurar la resurrección en un cuerpo como el de Jesús. ¿Cómo vamos a lograr esa integridad espiritual? La vamos a lograr caminando en dos estados: en el de la paz y en el de la alegría. Si tenemos el de la paz, cualquier problema que nos surja por causa de esa integridad, vamos a estar tranquilos. Y además de eso, en vez de entristecernos lo que tuvimos que padecer o lo que tengamos que padecer, vamos a estar gozosos por tener que padecer por el que es digno de la honra y toda la gloria. Por eso dijo el Señor: mi reino no es de este mundo. Y por eso dijo el Señor: y yo doy la paz, no como el mundo la da. Yo doy la paz sobre lo fuerte y sobre lo duro, sobre lo que vale la pena. La paz que yo doy es la que a usted le va a servir realmente para vivir aquí y en cualquier circunstancia. Esa paz que yo le doy es la que lo va a levantar y lo va a tener con vida y con ganas de vivir cada día. Esa paz que yo le doy es la que realmente vale la pena. Por eso es, para tener esa bendición se necesita esa gran paz. Se necesita ese gran gozo. ¿Por qué? Porque el Señor nos tiene para grandes bendiciones. Y una de las cosas que te quiero decir es que para yo vivir en esa integridad, en la paz y en la alegría de Dios, tenemos que hacerlo a través de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es de vivir tranquilos y gozosos de que
lo que estamos esperando va a venir, de que lo que Dios nos prometió, eso va a llegar. Entonces, con esa fe, vamos a ir logrando todo aquello que tiene que ver con la integridad personal, con la fe y también con la esperanza. Porque cuando la fe se agota, porque teníamos fe de pronto de que no íbamos a pasar ese momento tan amargo, pero que lo pasamos, entonces queda la esperanza de que si pasamos ese paso, ese trago tan amargo, si lo pasamos es porque Dios nos dará con esto toda la bendición que nos ha prometido. Tanto la fe como la esperanza son vitales para la integridad personal, para la integridad espiritual a nivel personal. Por eso el Señor te ha traído hoy a este culto, a decirte: ¿cómo estamos tú y yo? Porque si escucháramos la voz de Dios por aquí, detrás de esta pantalla o qué sé yo, donde dijera el Señor: esta iglesia que está aquí ahora mismo, toda, en un minuto morirán todos, ¿usted qué pensaría? ¿Y entonces el pecado de ayer? ¿Y entonces lo que hice? ¿Y entonces lo que pasó? Me reís. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y si lo que has sembrado ha sido una completa vida religiosa, porque religión, una vida religiosa es practicada por aquella persona que le importa es guardar su apariencia con los de su religión. Pero una vida del reino, una vida en el reino de Dios, es una vida que se vive para Dios. Obviamente nos importa el buen testimonio con los de afuera, con los de la iglesia, pero realmente me importa un alto porcentaje, muy alto, mucho más relevante. ¿Qué opina Dios de mí? Que es el que me ve, que es el que me está observando, que es el que me está monitoreando, que es el que está escribiendo en los libros mi vida. Nosotros seremos juzgados en el tribunal de Cristo, donde el Señor nos dirá: echa las obras en el fuego. O sea, en el reino de Dios estamos siendo monitoreados. ¿Quién nos ve? O sea, si alguien nos ve es irrelevante. Lo relevante es saber que el Señor nos está viendo. Entonces, ¿cómo vives para ser sembrado en victoria? Sí, está bien, preocúpate por la universidad de tus hijos, por el bienestar de tu familia, preocúpate por todas esas cosas. Pero ¿a dónde está la preocupación de ir a sembrar un cuerpo en victoria? Porque el Señor está en esa posición donde habla con el Padre y con el Espíritu Santo, diciendo: bueno, ya vamos a ir por la iglesia. ¿Cuántos han muerto que estén aquí en el cielo? Porque que estén aquí en el paraíso, porque en el paraíso
está la Virgen María, está David, está Noé, está una cantidad de gente antigua que murió siendo salva, y una cantidad de cristianos que han muerto siendo salvos, allá están. Y si nosotros morimos antes de que Cristo venga por la iglesia, entonces vamos a estar allá también, sin cuerpo, el alma, pero vamos a estar allá, y entonces el Señor va a estar diciendo, bueno, aquí necesitamos los cuerpos para Julano, para Perano, para Sultano, aquí está Julano, aquí está el otro. O sea que ahí ya el Señor tiene preparado todos los cuerpos de los que resucitaremos en ese toque de la trompeta, para el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, yo preguntaría a la iglesia en esta mañana, ¿cuántos de los que están aquí anhelan estar en esa lista de esa primera resurrección, de ese cuerpo que aunque eras la novia bonita, pero te volviste esquelética, llena de gusanos, vuelta a nada, pero que llegará el momento en que de ahí te levanta Jehová de los ejércitos con un cuerpo como el de Cristo? Ahí nos levanta con un cuerpo como el del Señor. Entonces, eso es lo que Él nos manda a decir en este culto, que ¿cuántos estamos preocupados por la salvación y por ir a sembrar un cuerpo victorioso para que la gloria de Dios nos pueda levantar en el día postrero y estar en esa bendición? Entonces, si el Señor en este momento dijese, en un minuto todos los que están en este templo mueren, no hay tiempo de nada. Hablando en cuanto a la integridad espiritual, en lo personal, sí sé que nos toca trabajar y hablar un poco acerca de la integridad en familia, y también tenemos que hablar un poco acerca de la integridad ministerial, pero hoy estamos hablando de la personal. ¿Cómo están las cosas? Mas si el Señor dijese, saliese la voz por detrás de esta pantalla, con el Señor diciendo, antes de que termine este culto, todos morirán, mas no en un minuto, sino cuando termine el culto. ¿Qué haríamos en este momento sabiendo que todavía tenemos media hora? Todavía tenemos unos minutos. ¿Qué haríamos? Colóquese en pie y haga lo que haría si así fuera. Colóquese en